El tipo de cambio en Paraguay termina el mes de febrero dentro del rango de cotización que venía fluctuando, es decir, 6.520, 6.540. Dentro de todo vemos una estabilidad en el tipo de cambio, llevamos una devaluación cercana al 1%, con un banco central interviniendo, vendiendo dólares cuando la demanda intenta hacer superar el 6.550. Entonces, hoy el mercado cambiario tiene un techo de 6.550 y un piso de 6.500 más o menos. En ese rango está fluctuando. Y con relación al segundo punto, evidentemente el coronavirus, el temor por el efecto de la pandemia, está generando una distorsión dentro del mercado. La bolsa de Nueva York lleva una caída de casi el 23% en lo que va del año. El petróleo también en un porcentaje similar en caída de precio. Vemos un retroceso en los commodities, en soja, en trigo, en maíz. El arroz paradójicamente está teniendo un incremento de precios si comparamos de inicio de año, pero en la mayoría de los casos todos los commodities están sufriendo un efecto de caída de precios en los mismos, ¿verdad? ¿Qué tanto puede repercutir esto a nivel local o qué tanto puede durar? Habría que ver cómo se comporta el efecto pandémico en el mundo como para poder medir. El mundo enfrentó esta situación parecida, muy similar, en el 2009. En junio del 2009 se desata una pandemia del H1N1. En ese momento también vimos un retroceso en commodities, en las bolsas, pero una vez superada la crisis se vuelve a retomar un poco la senda de crecimiento, ¿verdad? Habría que analizar cómo se comporta este efecto pandémico a lo largo del tiempo, como para medir las consecuencias del mismo. Hoy en Paraguay creo que son más factores internos los que se tienen, pero evidentemente el comercio internacional, el relacionamiento va a tener un efecto porque se tienen controles migratorios, evidentemente que dificultan el tráfico de personas y mercaderías, ¿verdad? Hoy el inversionista a nivel mundial está buscando activos de refugio, como le llaman, que son los soberanos, los bonos soberanos o el oro. Es por eso que vemos que el precio del oro se ha incrementado en un 8% en lo que va del año y vemos el retroceso en la mayoría de las bolsas porque el inversionista tiene el temor de que sus inversiones empiecen a tener un deterioro dentro de la economía real, ¿verdad? Ese es el primer efecto que causa este tipo de situación. Y el efecto en el tiempo va a estar determinado un poco de que se pueda mitigar la pandemia, ¿verdad? Que hoy está teniendo un efecto ya en Europa, específicamente en el norte de Italia está teniendo un efecto importante. Y cuando esto se traslada a la economía real, cuando empieza a afectar la producción, evidentemente que tiene un efecto económico de significancia. Esperemos que con la entrada de la primavera y el verano, tanto en la parte de Europa como en China y en Estados Unidos, esto se vaya disipando, pero es muy difícil predecir cuánto tiempo pueda durar. Sí, el petróleo tuvo un retroceso importante, una caída del 23% en lo que va del año, y viendo de un punto positivo dentro de todo lo negativo que se está viviendo, se podría considerar que el precio del combustible en Paraguay podría tener una reducción